Bienvenidos a otro programa de brujas, a otro podcast de bruja. Hola pibas, ¿qué onda? Hola, Vale. Hola. Con mucho frío, pero esta vez de verdad. No como las veces anteriores que decimos que hace frío, ahora es frío posta. Ah, era de friolenta antes, ahora no, ahora como que es de verdad. Sí, sí. Ahora se siente mucho. ¡El nevó! ¡Qué abuso! Sí, en Cache varios nevó lugares ha un nevado, poco. sí. Sí, y en el centro no tanto, y ya para las zonas más alejadas del centro un montón nevó. ¿Te fuiste a dar una vueltita, Mica? ¿Jugaste con la No, nieve? yo no, ni loca. Yo les juro que lo que menos hago cuando hace frío es salir. No te dan ganas de salir al lado de la estufa. No, ni en Ay, pedo. sí, no, qué frío. A jugar con la nieve, o sea, Mica, ¿qué te pasó? Igual no había tanta nieve, ¿viste? Después como que en la noche nevó un poco y bueno, parece que... Pero tampoco había tanta nieve. Yo vi fotos y era hermoso el paisaje. Igual en Córdoba, increíble los paisajes. Bueno, pibas, estamos en este Zoom pandémico, grabando brujas. Vamos a estar charlando de algo muy ñoño, pero necesario. Hoy por hoy súper necesario en cuanto a que estamos atravesando un momento distinto y complejo con la pandemia, la virtualidad y bueno, el sostener toda esta cuestión. Vamos a estar charlando de la reforma universitaria, que fue el 15 de junio, que se cumplieron 103 años. Bueno, vamos a estar charlando con una conocida de Juli. No sé, Juli, si la querés presentar como para luego adentrarnos un poco. Lorena Sosa, ahora que, bueno, se encuentra en Holanda, nos aceptó la invitación de, bueno, vamos a charlar sobre la universidad, vamos a charlar también sobre la universidad con perspectiva de género, qué podemos hacer para, bueno, implementar esta perspectiva que tanto nos hace falta en todos los ámbitos educativos y que también es importante en la universidad, porque así como la primaria y la secundaria es una etapa de formación académica y no tiene que dejarse de lado en eso. No tiene que quedarse atrás y tiene que ser integradora, ¿no? En cuanto a derechos, en cuanto a inclusión. Y bueno, me parece que si bien vamos a contar sobre la reforma universitaria, nos parecía muy importante ver cómo está la universidad ahora, en qué situación nos encontramos. Bueno, de hecho, Página 12 sacó un artículo en donde dice que pero muy pocas escuelas en la Argentina reciben la ESI. Y que, bueno, como que es súper necesario que después de 15 años de sancionada la ley, todavía hay ministerios de educación que reniegan de la ESI y que no la aplican, como por ejemplo San Juan. Qué bonito, siempre dando el ejemplo. Qué raro. Sí. Bueno, es como en todo, ¿viste? Siempre, las leyes, como siempre decimos, las leyes están, las sanciones están, pero ya sabemos por dónde se las pasan, ¿no? Es como que ellos van en contra de todo. Sí, no hay implementaciones reales. Y bueno, como que me parece que era súper necesario discutir qué es lo que es una reforma universitaria, qué onda, por qué son necesarias, por qué fue tan necesaria y cuáles son las condiciones hoy en las que estamos en la universidad, ¿no? En otro contexto, en un contexto complejo, atravesando una pandemia que nos ha obligado a tomar otras, a mutar en la forma de recibir clases, de rendir, de acceder a la universidad, como que nos hemos vuelto a alejar de esa universidad para todos que se consiguió con la reforma universitaria. Y bueno, también los pensamientos detrás de las instituciones, que eso me parece fundamental siempre dejarlo en claro. Y me parece muy zarpado lo que decís, Mica, que es real. Tenemos leyes muy zarpadas, tenemos un montón de cosas para poder avanzar, pero no existen implementaciones eficaces y reales, entonces seguimos como un poco en la misma, me parece. Ñoñemos. Bueno, como para ponerlos un poco en contexto, por hablar, ¿no? Sobre las reformas. El 15 de junio, hace unos días, se conmemoró un nuevo aniversario, bueno, de esta llamada reforma universitaria, que fue un movimiento iniciado por estudiantes de la Universidad de Córdoba en 1918.
Bueno, la reforma nació por la necesidad que los estudiantes y los docentes de la Universidad de Córdoba tenían de que ésta fuera autónoma y democrática, ya que hasta ese momento le pertenecía básicamente a las familias pudientes de Córdoba, o sea, las familias que más plata tenían, y a la iglesia, lo que venía a perjudicar no solamente a los alumnos, sino también a la institución, porque estos sectores conservadores que manejaban la universidad no permitían la evolución científica de esta. Que es la iglesia, del lado del mal siempre. Ellos quieren Claro. y siempre del lado del mal. No. Además el siglo XIX, ¿no? Fue un siglo donde explotó el lado científico de la vida, ¿no? O sea, como que los inventos, las revoluciones y todo eso, como que bueno. Y la Universidad de Córdoba, porque estaba en manos de estas personas que sabemos que siempre están en contra de eso, ¿no? De la ciencia. Bueno, este acontecimiento comenzó los primeros días de marzo de 1918 con la marcha estudiantil más grande de la historia de Córdoba hasta ese momento, y lo que cuestionaban los estudiantes, que eran los que marchaban, era principalmente el régimen docente, la legitimidad del rector y los decanos, y la vetustez de los planes de estudio, porque bueno, ya les dijimos que la universidad no había evolucionado en carácter científico. Imagínense, estaba manejada por la iglesia. Acá la ESI aún a cargo de la Escuela de la Familia. ¿Cómo será la ESI que van a enseñar si creen que los anticonceptivos están mal? O sea, del mismo 103 años atrás, actualidad, bueno, una secuencia similar. Exactamente. Bueno, y las manifestaciones obviamente trajeron consecuencias para los estudiantes que se manifestaron, pero sanciones no lograron cesar con las marchas y con los reclamos. Sí, también estaría bueno poner en contexto la Federación Universitaria Argentina, ¿no? Que en ese mes de mayo de 1918 era un gremio para las luchas estudiantiles, y luego se creó la Federación Universitaria de Córdoba, y ya se sentía la presión social sobre las autoridades de la universidad, bueno, porque ya no solo eran los estudiantes los que reclamaban, sino también se contaba con el apoyo de otros sectores de la sociedad, como por ejemplo el sector obrero, y bueno, este conflicto trascendió a Córdoba y a otras organizaciones de otras provincias que apoyaron el movimiento, y ahí vemos cómo se iban influenciando en sus alrededores con todo esto, ¿no? Y bueno, para el mes de junio, el 15 de junio, como veníamos comentando, se llevaron a cabo las elecciones del rector de la universidad, donde se presentaron 3 candidatos, Alejandro Centeno, Enrique Martínez Paz, que era un profesor que apoyaba la reforma, y Antonio Nores, que representaba el conservadurismo universitario y quien tenía el apoyo de las familias pudientes de Córdoba, que bueno, antes les mencionamos. Y lo que pasó ese 15 de junio es que por fraude electoral, Antonio Nores gana las elecciones como rector, y esto es lo que despierta la furia de los reformistas, quienes tomaron, bueno, el rectorado, y algunos de ellos hasta quemaron las cortinas y rompieron los bancos como forma de protesta. Y consecuente a esto, nace una revolución de ideas, por así decirlo, y nace el 21 de junio el famoso Manifiesto Liminar, que es el documento donde los reformistas plasmaron los acontecimientos de la reforma universitaria y sus principios, basándose en el régimen que querían desterrar y bueno, y en la democracia que querían instaurar dentro de la nueva universidad. Este documento sería luego, imagínense, la base y el pie para un montón de luchas estudiantiles que, bueno, vinieron más adelante en toda América Latina. Además, chicas, en el siglo XX fue un siglo de muchos cambios, principalmente con en la Argentina el modelo político y todo lo que adentraba, ¿no? Que empezaron dictaduras a partir de los 20. La reforma quedó como una idea o como un sentimiento
antes que como un hecho, era como muy complicado. Recordemos que las dictaduras son violentas, son asesinas y son las que de alguna manera no permiten que estas cosas pasen. Entonces, uno de los principales objetivos de los dictadores, aparte sabemos toda la historia, siempre apuntó a la universidad, porque saben que ahí viene, viste, de ahí viene la efervescencia de las juventudes, de las revoluciones, de las personas pensantes, de las personas con perspectivas, de las ideas izquierdistas o zurdas, como les gusta decir a ellos. Y bueno, todo ese movimiento que aglomera la universidad. Entonces, obviamente, las dictaduras, palos a la universidad. No nos olvidemos de la noche de los bastones largos. Bueno, la dictadura cívico-militar del 76 en la Argentina, que fue una de las más violentas y genocidas que pudo haber atravesado nuestro país. Los principales enemigos de los dictadores fueron los estudiantes y los docentes universitarios que militaban en partidos políticos de izquierda y que luchaban desde los centros de estudiantes para conquistar una amplitud y un avance en derechos, en accesos y en todo lo que conlleva seguir en la universidad. Bueno, los científicos tuvieron que exiliarse. Bueno, fue como ahí un golpe muy duro que atravesó la Argentina en ese núcleo universitario y científico. Pero de todas formas, pese a todas estas cosas, la reforma trascendió y la participación estudiantil y el protagonismo estudiantil cada vez va más en masa, ¿no? Que de ahí vienen de conquistar un montón de cosas. El 18 fue de un tipo, porque bueno, claramente eran otros tiempos, otras políticas, otros momentos, otros pensamientos, pero estaba muy claro que se debían sentar las bases que se necesitaban para un nuevo modelo universitario, que es un poco lo que estábamos repensando nosotros, ¿no? Como seguir identificando, o sea, no se conquistó la reforma universitaria, pero al mismo tiempo, bueno, solamente se mejoran condiciones en algunos aspectos y no es que, bueno, conseguimos la reforma universitaria, la universidad ahora es para todos, se reciben todos y todas, todes. No, todavía, viste, como que venimos en esa secuencia, se mejoraron las condiciones, porque es verdad, entran todes, pero ahora es como, bueno, ¿quiénes permanecen? Ahí está, otra vez no, hay que volver a atinar y ver qué pasa ahí. En el siglo XXI, bueno, también que fue un siglo de cambios y de expresiones revolucionarias, y nada, como que muy, muy necesaria repensar a la reforma universitaria en estos tiempos que corren, como hablábamos recién con Lore, la permanencia, la conectividad, lo excluyente, la violencia institucional, los espacios de estudiantes, como bueno, son miradas necesarias que quedan como bases y que nos hacen volver a cuestionarnos las instituciones dentro de las instituciones educativas, quiénes permanecen y quiénes acceden. Primero, Lorena, queríamos agradecerte que nos prestes tu tiempo para charlar. Nosotras estábamos hablando antes de, bueno, todo el tema de la reforma universitaria que se cumplen 103 años, y también estábamos charlando de, bueno, cómo es la universidad hoy en día, la falta de perspectiva de género. Nos parecía muy enriquecedor poder, si nos podías compartir tu experiencia en la universidad y tu experiencia allá en Holanda, porque bueno, creo que ampliar la frontera siempre está muy bueno. Bueno, gracias chicas por la invitación. Sí, la verdad que es momento de festejar, me parece, la reforma universitaria, y no soy una estudiosa de la reforma universitaria en particular, pero sí puedo contarles un poco de mi experiencia habiendo atravesado muchas universidades en Argentina y afuera de Argentina también. Entonces sí, no sé cómo querés que entablemos el diálogo, pero me parece muy interesante discutir esto que estás planteando de cuál es
cómo está la universidad, cómo se encuentra la universidad hoy, pero también un poco más amplio cuál es el rol de la universidad. Y eso es un poco lo que me parece que en mi experiencia atravesando distintas universidades he ido, formando una opinión y también descubriendo distintos costados, ¿no? de cómo se plantea la vida universitaria y el rol de la universidad en Argentina y lo distinto que es de otros lugares. Y quizás, como bien decís vos, quizás la gente no está totalmente al tanto, no se da cuenta del alcance que tiene, que ha tenido la reforma universitaria en lo que es la universidad hoy y cómo no se da igual en otros países, y es muy notable eso. Bueno, no sé si querés empezar, presentándote, a qué te dedicas, qué estás haciendo allá en Holanda. Nos parece también un poco de chusma, ¿no? Pero me parece muy interesante esto de, bueno, cómo te desenvolves allá, qué tipo de trabajos de investigación haces. Empecemos el recorrido universitario. Yo estudié Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Estudié Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, yo luego me fui al exterior, me vine a Holanda. En Holanda hice mi primer maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad de Tilburg, aquí en los Países Bajos. Hice mi doctorado. Antes de empezar mi doctorado empecé a trabajar hice mi tesis de maestría en Derecho Internacional y escribí mi tesis sobre violencia sexual durante conflictos armados, ¿no? Hice un estudio comparativo de 4 países sobre violencia sexual durante conflictos y cómo lo ve el derecho penal internacional, o sea, cómo el derecho penal internacional regulaba la participación y la protección de víctimas, en particular de víctimas de violencia sexual, y cómo eso se había traducido en los distintos procesos de paz en Colombia, en Perú y después en países que todavía no habían incorporado esta legislación, en Australia y en Alemania, que no, o sea, muy posterior sin conflicto en Australia y muy posterior a los conflictos en Alemania. Y para mí fue como un llegar a casa, ¿cómo explicarlo? Como esto es lo que a mí me interesa hacer en el derecho. Y antes de terminar la maestría empecé a trabajar en investigación en lo que en ese momento era el Instituto Internacional de Victimología, que funcionaba en la universidad, enfocándome de lleno en lo que es violencia de género. Empecé mi doctorado, terminé mi doctorado, escribí mi doctorado sobre el marco de derechos humanos sobre violencia de género y el concepto de interseccionalidad, es decir, cómo ese marco de derechos humanos recepta la diversidad de mujeres cuando hablamos de violencia de género. Y luego hice mi primer postdoc en la Universidad de Utrecht, acá también en los Países Bajos. Me fui a Argentina, hice un postdoc en la UBA con una Marie Curie y me enfoqué en lo que es violencia contra personas trans e intersex, es decir, otra vez viendo lo que es la violencia de género desde una perspectiva de diversidad y esta vez enfocándome en personas trans e intersex. Hice otro postdoc, antes de ese en realidad hice otro en la Universidad de Turku en Finlandia, también trabajando en violencia. De la UBA me vine de vuelta a Holanda, a la Universidad de Utrecht, con otro proyecto de investigación y soy actualmente profesora adjunta en Derecho Internacional de Derechos Humanos acá en la Universidad de Utrecht y doy clases en Derechos Humanos, clases a veces muy específicas para maestría. Tengo una clase que nos enfocamos en lo que son derecho a la orientación sexual, identidad de género, características sexuales durante la infancia. Y mi investigación se centra en lo que son los límites de los derechos humanos para captar la diversidad, básicamente. Eso es lo que hago yo. Y he sido, he hecho estancias de
de investigación y de docencia en muchas otras universidades. He estado en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en España, en la Universidad de Granada. He hecho visitas un poco más cortas he hecho un largo recorrido por universidades que he ido mostrando, dando pantallazos también de cómo es la universidad en distintos lados y qué visión de la universidad y de la educación universitaria se tiene y cómo eso se inserta o no se inserta en la sociedad, ¿no? Así que bueno, es un poco hasta acá ha sido mi recorrido. Lore, qué increíble por todos los lugares en donde has estado y me imagino que, bueno, son experiencias súper enriquecedoras y que te permiten por ahí quizás, a ver, bueno, que has vuelto a la Argentina, volviste a la UBA, hiciste un par de cosas más en la UBA, y por ahí, bueno, hablando de las reformas y de cambiar revolucionariamente las cosas para bien, ¿qué opinás o cómo ves en cierto punto, bueno, has estado en la UBA, pero en relación a que, bueno, ustedes están viendo en Holanda derechos en perspectivas de género? ¿Cómo ves por ahí al sistema universitario argentino en relación a estos temas, con la lucha que tenemos de la ESI encima? Bueno, acá estamos, justo le estaba diciendo a las pibas que Página 12 sacó un artículo en donde dice que en muy pocas escuelas imparten la ESI. Bueno, San Juan es como un modelo a no seguir en cuanto a esta aplicación de leyes tan efectivas, necesarias, que no se dan. O sea, existe hace 15 años la ley y acá en San Juan todavía está a cargo de la escuela de la familia, cuando, bueno, sabemos bien de dónde, volviendo a la reforma universitaria y lo que significó, ¿no? Esto de la iglesia ligada a la educación, de los poderes ligados, lo que pasó acá con la suspensión de las elecciones también. O sea, es como que, bueno, hay un menjunje de cosas que por ahí quizás vos en otros lugares, chocándote con otras perspectivas dentro de la institución. ¿Qué onda acá la Argentina? ¿Qué opinas? Tiene varias dimensiones esa pregunta. La perspectiva de género en la universidad fuera de Argentina, en realidad no vayas a creer de que está tan incorporada. Aquí en Holanda, por ejemplo, en realidad es casi una casualidad. Y cada vez que vamos a conferencias o presentamos, qué sé yo, vienen chicos, ay, porque ustedes en Utrecht, y ustedes en Utrecht en realidad somos 3, son 2 colegas más y yo, y un poco algunas otras que hacemos género y hacemos esto dentro de lo que es el derecho penal, de lo que es el derecho internacional. Sí es verdad que lo que es la teoría legal feminista es algo que está muy elaborado y es realmente muy profundo, muy interesante, y para las que no la conozcan, para las chicas que están estudiando Derecho y para las que no están estudiando Derecho, o sea, son 40 años de elaboración doctrinal feminista, en los cuales Argentina y América Latina tienen un trabajo increíble, ¿no? Entonces, no vayas a creer que la perspectiva feminista está como inculcada o metida dentro, no, esto es, como te digo, este curso que doy yo y estas cosas que son como, los chicos vienen y dicen, esto en mi facultad, en mi universidad no existe, tenemos muchos estudiantes de intercambio, esto no existe. Y no, porque es verdad que no es algo que esté todavía generalizado, para nada. Incluso cuando vos haces género, sobre todo en derecho, tenés que pagar un derecho de piso, ¿no? O sea, tengo colegas en Italia, en España, en Francia, que por ejemplo las publicaciones, por más de que sean revistas top, publicaciones que son en género, no les cuentan para, por ejemplo, las evaluaciones, las calificaciones. Entonces, pagas un derecho de piso. Yo creo que en cierta forma a mí también se me ve dentro del departamento que qué es lo que hace Lorena. Lorena hace género, no hace derecho penal internacional, no hace derecho internacional, hace género. Entonces es como que es un poco eso, que no es tan así, de que esté incorporado o aceptado. La UBA tiene, me parece a mí, gente tremendamente valiosa, ha desarrollado programas
muy interesantes. Hace poco sacaron volúmenes de un libro sobre cómo incorporar perspectiva de género disciplina por disciplina en el derecho, en familia, en penal, en laboral, en administrativo, lo cual para mí me pareció una aplicación fabulosa. Y eso yo no lo he visto a ese nivel en otros lados. Entonces tiene cosas muy, muy interesantes. Pero la UBA es una universidad particular dentro de la Argentina, en cuanto a recursos. Y en San Juan, estoy muy al tanto. Yo no la nombré, tendría en la Universidad Nacional de San Juan yo dicté una capacitación en género para operadores jurídicos de todo tipo, y dicté ESI, hicimos una capacitación en ESI para los docentes universitarios en el año 2019, tempranito, en el año 2019. Mira, abrimos la inscripción, que era solamente para los docentes de los colegios preuniversitarios, ¿no? Tuvimos algo así como 2.600 inscritos, una cantidad de una necesidad de, o sea, docentes de todos los niveles, de todas las escuelas, docentes de escuelas especiales, y lamentablemente no podíamos brindar esa capacitación. Lo necesita, sí, muy claro, expresado. Eso fue realmente impactante. Disfruté mucho de dar ese curso. Sé que es muy difícil en este momento en todos lados, pero en San Juan creo que nunca... Hay lugares, justo yo estaba dando una charla para una universidad en Colombia y estábamos hablando del retroceso en las políticas de género aquí en Europa y en otros lados en América Latina también. Hay cuestiones de retroceso, ¿no? O sea, hay como mucho choque y resistencia a lo que es incorporar una perspectiva de género, y en base a un montón de tensiones que surgen, que puede ser con la justicia reproductiva, la legalización del aborto, puede ser con la educación sexual en las escuelas, puede ser en contra del matrimonio igualitario o las leyes de identidad de género. Eso se está dando en todos lados, porque hay un movimiento organizado, ¿no? Financiado y organizado, que no es un movimiento que surge de las bases, sino que es un movimiento que viene un poco más desde arriba. Entonces eso se da en todos lados, pero me parece que la diferencia con San Juan es que en San Juan no creo que haya habido un quiebre en algún momento todavía. Me parece que eso está por llegar. Esa creo que es la mayor diferencia. Hasta acá no podemos hablar de un retroceso porque no hubo un avance. No sé si me explico. Ni siquiera. Esa sería mi mirada. Que las cabezas de las instituciones acá todavía, las problemáticas de género, las perspectivas en ese sentido, les da lo mismo. Entonces es como, bueno, como decís vos, una cuestión en donde ni siquiera está la intención de nada. Después también, cómo persiguen a los docentes que se interesan por la ESI, esta necesidad que se expresó en todos los inscriptos, que va a decir, bueno, por favor, una necesidad y aún así lo ignoran. Bueno, nada, eso, ¿viste? Me parece que en la cabeza de muchas instituciones, no solo de la universidad, de la justicia, o sea, fallos que vos decís espantosos. Hace un tiempo hubo un fallo de un tipo, o por ejemplo lo que pasó con esta piba Úrsula, que denunció 18 veces, la terminó asesinando a su pareja. O sea, como que todavía no hay un interés de fondo que diga, bueno, sí, es necesario que avancemos en este sentido. Les da igual, o sea, es lo que opino, ¿no? Sí, y me parece que no es que les da igual, porque eso sería una postura de indiferencia, sino yo creo que hay un acto, que esto es una resistencia activa, ¿no? A incorporar, y además incorporar perspectivas que legalmente deben ser incorporadas, ¿no? La ley Micaela es claramente un ejemplo de esta norma que existe ya y que es vinculante y que se la debe implementar
en cuanto a la capacitación en género, sobre todo cuando estamos hablando de los organismos públicos, de los organismos públicos. Creo que también no solamente se manifiesta esta resistencia en términos conceptuales, es decir, rechazando perspectivas de género, sino incluso disciplinando a las mujeres, ¿no? Las mujeres y otras diversidades. Cuando vemos cómo están conformados, ¿no? O sea, si vemos la cantidad de docentes, por ejemplo, que tenés en las universidades y ves que hay una que las mujeres están sobrerepresentadas, sobre todo en los escalones más bajos o con los contratos más irregulares, eso también te muestra un poco cómo en realidad no es solamente una cuestión conceptual, sino simplemente de incorporación. Y esto es incorporación de otras miradas, ¿no? Incorporación de cierta diversidad dentro de lo que es el claustro universitario, el diseño de los programas. Creo que la Argentina tiene un modelo universitario que en realidad tiene muchísimo potencial, y eso es sobre todo comparado con otros países, pero que ese potencial en la práctica no se realiza, nunca se termina de concretar. Bueno, con las leyes que tenemos para muchas cosas, para poder avanzar en un montón de cosas, y bueno, ciertas intenciones por ahí quizás políticas de no aplicarlas bien o como corresponden quedan, viste, bueno, tenemos la ESI, que es una ley súper linda, interesante, enriquecedora, necesaria, urgente sobre todo, y bueno, no se aplica, entonces como que bueno, va ahí quedando como obstáculos, viste, para poder avanzar también en esos sentidos, como que sí. Sí, me parece también que en el espíritu de la reforma universitaria hay que volver a darnos cuenta o a reclamar o a reapropiarnos del ímpetu político, ¿no? Ímpetu político digo no en el sentido partidario político, sino en el ímpetu, en la acción, en llevar a cabo una praxis que plantee demandas, que exija y que busque esa implementación. Eso me parece que es esencial. Bueno, no quiero tocar el tema de las elecciones universitarias, pero es que es realmente así, ¿no? O sea, una universidad democrática como existe en Argentina, por el hecho de que es una universidad pública, es la única con la que yo me he topado. Eso es así. Y acá yo, por ejemplo, tengo grandes discusiones y tensiones en mi institución actual, porque bueno, no es una universidad pública, no existe la universidad pública en Holanda, y en la mayoría de los países de Europa no existe la universidad pública, y mucho menos una universidad donde hay una participación directa. Entonces eso que yo vengo con un modelo de universidad pública, democrática, participativa, como la tuve en Argentina, me cuesta mucho aceptar esa limitación. Pero no hay que dejarla escaparse, o sea, hay que ejercitarla. Eso es lo que me parece. Hay que ejercitar la democracia. Entonces me parece que el involucrarnos a nivel de la... Hay que hacer una reforma otra vez. No sé si hay que hacer la reforma, me parece que hay que ejercitar la democracia, me parece a mí. Hay que estar ahí, hay que levantar la voz, hay que participar, hay que incorporarse y participar. Hay que ocupar los espacios. Para mí siempre es importante eso, ¿no? O sea, que hay que ocupar los espacios. Y no sé, no conozco la vida universitaria en San Juan. ¿Qué me cuentan ustedes? Cuéntenme un poco de la vida universitaria en San Juan.
Mira, yo por mi experiencia que estoy en comunicación social, sí tenemos una perspectiva de género en ciertos temas, porque al ser comunicación, nosotros no podemos, por ejemplo, poner el nombre con la que nació una persona trans cuando se identifica de otra manera. Creo que eso es algo que todos los periodistas y todas las periodistas tienen que entenderlo y tienen que aprenderlo. Y es en la universidad donde se tienen que empezar a enseñar esos derechos que hay que respetar. Sí, veo yo, por ejemplo, no sé si por la provincia o por el contexto en general, que si bien hay una perspectiva de género, todavía cuesta las ganas de los estudiantes. Los estudiantes, en su mayoría hombres, que cuando les hablas de violencia de género o les hablas de estos temas que no les gustan, como que no quieren tocar el tema y lo ignoran y dicen, oh, ya están siendo políticos en la universidad. Y sí, todo es político, pero como que les cuesta a veces separar las cosas y decir, che, bueno, tengo que respetar los derechos de esta persona, tengo que respetar cómo se identifica, situaciones así. Ahora, si es complicado en mi carrera, no me quiero imaginar cómo es en otras carreras. Sobre todo en carreras como más estructuradas, como pueden ser las matemáticas o arquitectura. Lo que más preocupa últimamente, creo, es la violencia institucional que hay por parte de docentes, por parte de no docentes. Es como un tema que se está generando ahora y tiene bastante... Y tiene como bastante influencia en la charla del día de hoy. Además, ponele que también no se generan espacios contenedores de cuestiones de violencia, ponele, o de violencia institucional, ya sea que, no sé, tengo un compañero que me acosa o un profesor, que como que no se han generado los espacios que funcionen de una manera eficiente. Hay secretarías de género y qué sé yo, pero ponele. Me parece que sería válido que los centros de estudiantes tengan un abordaje en ese sentido, porque bueno, sabemos que la violencia de género está o sea, que la Argentina está muy atravesada en su sociedad femenina y en su sociedad diversa, sexo diversa, las cuestiones de la violencia, sobre todo para las diversidades, que sabemos que acá San Juan en ese sentido es muy conservador y que es como, bueno, me discriminan, la discriminación de profesores, la discriminación de las identidades. Me parece como que es súper necesario que los centros de estudiantes, ahora que hay capacitaciones de abordaje territorial y que el Ministerio de las Mujeres en algún punto está atinando con capacitaciones y demás, me parece como súper necesario eso, que se empiece a tomar la universidad desde los estudiantes como, bueno, no hay un protocolo, la universidad no lo da, bueno, nos juntemos, Federación Universitaria, pensemos, nos reunamos con los centros, veamos de qué manera podemos aplicar un protocolo propio o cómo podemos capacitar compañeras para que estén ahí en el centro ante ciertas circunstancias, bueno, los jardines necesarios en las universidades para las pibas, o sea, como que me parece que más allá de un montón de otras cosas también en lo social que afectan a los estudiantes universitarios, me parece que las cuestiones de género también muy necesarias ahí en discutir qué es necesario para abordar a todo ese mundo que por ahí queda no, bueno, en la universidad, ¿podés sufrir violencia de género? Sí, podés sufrir violencia de género. Quizás la universidad puede llegar a ser un espacio contenedor en donde no encontrás en otro lado. Entonces, nada, creo que por ahí quizás deberíamos discutir más a fondo los espacios, cómo están armados y cómo están conformados en el sentido de, bueno, está bien, te ayudan con un bolsón de mercadería el centro de estudiantes, pero quizás por ahí también necesita, como digo, un protocolo o un abordaje de género desde los gremios estudiantiles. Sí, me parece interesante lo que decías de que no se han generado espacios. Hace un par de días tuve una discusión con nuestros alumnos acá y estábamos hablando en realidad sobre derechos en la infancia y el derecho de los chicos de ser oídos y de participar. Entonces decía, bueno, hay ejemplos muy sencillos, muy concretos de facilitar la participación.
Y muy atinadamente mi alumno me dijo, sí, pero eso sigue siendo algo que se pone a disposición de y no que surge de los mismos chicos. Entonces, en realidad no es una forma de expresión. Entonces, aquí es donde yo les hago la invitación, digamos, a que no hablar en el pasivo, en sujeto pasivo, no se han generado. Y en el espíritu de la reforma universitaria, acordarnos que somos nosotros los que tenemos que generar también, ¿no? Entonces, eso que decías vos de que los centros de estudiantes, por ejemplo, generen espacios, me parece que hay que ocupar la universidad como el espacio público que es también, que tiene una estructura, que tiene autoridades, etcétera, pero que sigue siendo una universidad pública donde se pueden generar nuevos espacios y donde podemos generar nuevos espacios. Entonces me parece que eso tiene que ser una invitación constante, ¿no? O sea, un recordatorio constante de ocupar nuestros espacios y de generar espacios, generemos espacios en la universidad. Eso creo que tarde o temprano la estructura de la organización tiene que escuchar y hacer lugar, digamos, para que estos espacios se articulen, funcionen, crezcan, básicamente. Y aparte me imagino que la gente que hizo la reforma universitaria no estuvo esperando que la institución le generara las condiciones, fue como, bueno, y la tomemos nosotros a la posta y lo generemos, sí, de bueno. Sí. Además, sabes que más que hacer una nueva reforma, primero deberíamos ver, ¿no? Si se cumple lo que la primera reforma decía o quería instaurar. ¿Viste? Como para hacer, a partir igual de eso, ver qué falta. Lo tiré como un chiste. No sé si da para claro, tanto. No, claro, sí. Pero en realidad muchas veces se habla, ¿no? Como de una nueva reforma, y en realidad deberían ver si la primera está como funcionando, se está aplicando bien, y de ahí partir para ver qué falta. Sí, totalmente. Y me parece que también tenemos que partir de una premisa de, ¿cómo decirte?, de realismo. Darnos cuenta, pero también asumirlo y aceptarlo y trabajar con ello. Y es la idea de que el diálogo siempre es un trabajo arduo, es muy arduo, es arduo trabajo dialogar. Y hay que iniciar ese camino, buscar esos espacios, crear esos espacios con esto en mente, ya sabiendo que va a ser una tarea difícil entablar el diálogo, como bien decías vos, Valeria, de que a veces es muy difícil dialogar con tus compañeros, presentarlos con tu realidad, que quizás es una realidad muy diferente a la que ellos viven. Esa dificultad, digamos, esa energía extra que hay que ponerla, es como que hay que estar un poco conscientes de antemano de que va a ser así, de que va a ser trabajo arduo. No es un proyecto que empezamos ahora y que acaba. Es un proyecto que se extiende en el tiempo y que se irá transformando, pero que hay que mantenerlo vivo, y hay que mantenerlo además útil, reactivo a la necesidad del momento, a la necesidad del lugar, porque tampoco las facultades son iguales. O sea, también eso, ¿no? Me parece que cada facultad se vuelve como una especie de microcosmos. A veces los departamentos dentro de las facultades son como pequeños universos paralelos que se van dando, y bueno, saber que el navegar estos distintos universos es un esfuerzo, pero que a mí me parece que tiene tremendos resultados, porque yo soy creo realmente que la universidad tiene que tener, pero tiene que siempre mantenerlo, un impacto social muy grande, ¿no?
la universidad puede transformar a la sociedad y puede también mantenerse aislada. Eso es algo que también tenemos que ser conscientes y bueno, transformar a la universidad en la herramienta, el mecanismo que nosotros creemos que va a ayudar a transformar la sociedad también. Sí, la verdad que con todo lo que hemos estado charlando, da como, che, ¿cuándo va a cambiar esto realmente? ¿Cuándo vamos a tener una universidad capaz más inclusiva? Que si bien, bueno, también depende, como decías vos, Lorena, de nosotros, de conquistar, por decirlo de alguna manera, ese espacio. Yo quería consultarte, vos cómo ves a los estudiantes en Holanda. ¿Vos sentís que tienen también este carácter de, bueno, yo también voy a ocupar espacio, o es un carácter más pasivo? Bueno, por ejemplo, yo doy clase, lo que pasa es que yo tengo un grupo de estudiantes muy particular, que son los que estudian derechos humanos, por ejemplo. Entonces ya hay un perfil, ¿no? Hay un interés, hay un buscar constante. Y tenemos una gran mezcla tenemos estudiantes holandeses y tenemos muchísimos estudiantes internacionales porque, por ejemplo, todo lo que es derecho internacional se estudia en inglés. Entonces tenemos chicos que vienen de todos lados, de América Latina, de todos lados. Entonces como que son muy variados, muy distintos entre sí. Lo que sí me llamó muchísimo la atención y realmente me sentí mal y lo planteé en el claustro, en el grupo docente nuestro, que me parecía que es necesario tomar cartas en el asunto y establecer protocolos o canales, etc. Salió una noticia, se presentaron los resultados de un estudio hace 10 días, en el cual encontraron que 1 de cada 10 chicas estudiantes universitarias o terciarias había sido víctima de violación. ¿Y por qué me impactó esto? ¿Por el número? No, porque yo conozco los números. A mí lo que me impactó fue que tanto como el periodista, cuando presentó la noticia, dijo que habían tenido relaciones sexuales sin realmente consentir. No usó la palabra violación. Y después, cuando entrevistaban a las chicas y hablaban, decían, sí, pasa que a veces saliste y bueno, es que también es responsabilidad tuya si tomás o no tomás. Entonces por ahí no sabemos dónde están los límites. Todas ellas mostraban esta dificultad de categorizar a lo que habían vivido como violación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente la falta de consentimiento no lo entendían como violación, que la asociación de violación seguramente tenía que ver con violencia, con fuerza, con amenazas, es decir, las definiciones viejas de violación que todavía existen en algunos códigos penales. Entonces, esto me pareció tan choqueante que lo planteé diciendo, bueno, evidentemente necesitamos establecer un canal de diálogo en el cual pueden empezar primero a plantearse si hubo consentimiento y si no hubo consentimiento y qué quiere decir cuando no hay consentimiento. Entonces eso te da un poco la pauta de que en realidad yo siempre veo a los holandeses como muy sumisos, me parecen muy sumisos, ¿no? Ellos piensan que se viven quejando, pero no es una queja articulada como nosotros protestamos, los argentinos, los italianos, un montón, estoy generalizando, ¿no? Estoy generalizando, pero ante la demanda, nosotros expresamos estas demandas en la calle, expresamos en el espacio público. La lucha popular en la vena de los argentines. Claro, y aquí es algo que no lo ves así, y esto que te planteo, y estamos hablando de chicas jovencísimas, porque están actualmente en la universidad, y chicas que tienen, además, porque acá la universidad, a diferencia de Argentina también, por todo un sistema educativo que es diferente,
los holandeses y las holandesas que acceden a la universidad son un porcentaje mínimo, es menos del 20% de todos los chicos de la escuela secundaria. Entonces, ya de por sí te das cuenta como que te expresen esto, me pareció tremendamente problemático. Eso te da un poco la pauta de qué tan activos son, o qué tan activos no son, lo pasivos que pueden llegar a ser. Sí, la verdad que hay un montón de conceptos que, bueno, nosotras los abordamos en un programa sobre sexualidad feminista que va desde el consentimiento, que va desde, bueno, si yo quiero puedo hacer esto, si yo quiero no, le tengo que preguntar a la otra persona, un montón de conceptos que capaz que no están tan globalizados como pensamos, porque nosotras podemos seguir, por ejemplo, a sexólogas en internet, sexólogas latinoamericanas, que hablan abiertamente de estos temas, pero capaz en otras realidades no es tan así. Por ejemplo, en un caso sobre la menstruación en India, yo vi un documental de chicas que decían que era un tema tabú y los hombres de India pensaban que era una enfermedad. Entonces hay como conceptos que son muy básicos que vos decís, che, no estamos tan bien como parece y que falta todavía, bueno, como siempre decimos en todos los programas, una implementación de la ESI y te das cuenta no solo en Argentina, sino en el mundo, cómo afecta todo esto. También veo, por ejemplo, en España, el caso de este partido llamado Vox, que es un partido muy fuerte, que tiene, sí, que tiene como mucha movida, y vos escuchás 5 segundos de un discurso y no sé qué es. Vox es un partido político ultra de derecha, que los derechos humanos prácticamente no los conoce y uno ve estos casos en países de Europa y decís, qué miedo, no sé, como que bueno, esperemos que mejore. También anteriormente hablamos con una chica chilena sobre todo esto de la reforma constituyente, que bueno, están todavía con una constitución que se elaboró en la dictadura de Pinochet y vemos un cambio. Y bueno, también como que tu discurso acerca de cómo son los holandeses nos da la pauta de, bueno, hay un montón de realidades y hay un montón de diversidades en el mundo como para decir que somos 100% inclusivos, que somos 100% que respetamos derechos. Entonces está muy bueno que bajo el concepto de la reforma universitaria veamos qué tenemos nosotros de buenos en nuestra universidad. El primer ejemplo es el hecho de que es gratuita, de que es pública, de que es laica. Bueno, lo de laica lo podemos debatir un poco porque todavía hay vírgenes, hay estatuas, digamos, o símbolos religiosos en las universidades, pero tenemos ese beneficio, ese derecho de que cualquier persona puede entrar a la universidad y puede estudiar, y en otros lugares, como en nuestro país vecino que es Chile, no se puede. Y bueno, te dice, algo estamos haciendo bien, somos inclusivos en eso, pero falta. Voy a problematizar un poco lo que acabas de decir de la accesibilidad de la educación universitaria. Yo siempre tengo una discusión yo vengo de la escuela pública, de la universidad pública, y para mí es uno de los mayores orgullos venir de la universidad pública y decir que en Argentina hay una universidad pública, que el CONICET es una entidad de investigación como no existe otra en el mundo, financiada por el Estado. Bueno, para mí eso es un motivo yo así se me pone el pecho cada vez que hablo de la Universidad Argentina, aparte porque... El pecho inflado por Holanda con nuestra universidad. No, además te digo la verdad, o sea, a ver, acá voy a sonar un poco modesta, pero lo voy a decir bien. Pocas veces yo me encuentro, o sea, yo hasta acá nunca me he encontrado con un universitario argentino que no sienta qué bien preparado, qué persona formada, o sea, sinceramente, ¿no? Y me pasa acá que muchas veces me encuentro con gente y me quedo,
totalmente decepcionada, ¿no? Mi performance, no sé cómo decir, mi performance a nivel académico es bastante destacable, ¿no? O sea, tengo premios, financiamientos. Y para mí la gran base fue realmente la universidad pública, ¿no? Fue el formarme en la universidad pública. Yo sé derecho como muy pocos de mis colegas saben, y es porque tuve una formación universalista, porque estudié todas las distintas disciplinas, entonces no hay nada en el derecho en que me resulte ajeno, vamos a decir así, a diferencia. Y eso es toda la formación universitaria argentina. Pero en términos de accesibilidad, cuando empezamos a discutir, dice, sí, bueno, pero la universidad en Holanda es privada, entonces no todos tienen acceso, y en Argentina es pública y todos tenemos acceso. Y eso en realidad no es así. Yo no lo veo así, y esto es un tema de discusión. ¿Por qué te digo así? Porque si bien es pública y no tenés que pagar un arancel o pagás un arancel mínimo, todo el resto depende de nosotros, es individual. Es decir, no existe el financiamiento si los chicos tienen que trasladarse de un pueblo del interior de la provincia a la ciudad, si tienen que pagar alquiler, si tienen que comer. Bueno, está el comedor universitario, pero no está en todas las universidades, no todos los chicos tienen acceso. Claro, hay materiales, recursos. Yo me acuerdo, o sea, acá no entienden que uno tenía que sacar fotocopias y que era comprar el apunte en fotocopias, y lo carísimo que costaba, libros privativos, imposible de tenerlos, no tenemos acceso en las bibliotecas. Yo acá tengo acceso absolutamente a todo, desde la computadora, ¿no? Desde internet. Entonces, es verdad que es gratuita, pero en cuanto a los recursos, cada uno se la tiene que buscar por su lado, y ahí es donde se genera la desigualdad, porque no es lo mismo para algunas personas privilegiadas como yo, que yo tenía un apoyo familiar, y yo fui mamá a los 19, yo me quedé embarazada en el primer año de la facultad. Entonces, vos imagínate, los dos estudiantes, tenemos la misma edad, con una niña en Córdoba, sinceramente, sin el aporte familiar, eso habría sido imposible. En cambio aquí, en Holanda, que es privada, el Estado en realidad lo que hace, en vez de pagar la universidad, le da el dinero a los chicos, y los chicos pagan el arancel universitario, y con el resto, y tienen además un dinero para, o sea, además lo que es una especie de presupuesto para vivir, para comer. Está regulado el trabajo universitario, y no pueden trabajar de más 10 horas a la semana. Si, por ejemplo, una estudiante o un estudiante tienen un hijo, el cuidado del chico también pasa a ser subsidiado por el Estado. Entonces, eso ahora cambió, porque antes era plata que si te recibías en tiempo no tenías, y ahora es una deuda que te queda, pero es una deuda con un interés bajísimo que lo podés pagar en, no sé, 40 años. No es lo mismo que Estados Unidos, no es lo mismo que otros lugares, ¿no? Pero me refiero, el acceso... Una beca es la católica, que te permite pagar la mitad, ponele, de la cuota de la carrera, y después cuando te recibís, como que bueno, ahí tenés que devolver. O sea, como muy mínimo en comparación a lo otro, que es como, bueno, una asistencia más social, más amplia, pero poner la católica como que, bueno, eso. Y sí, lo de la permanencia es una rediscusión, porque, bueno... ¿Y la católica es solamente el arancel o también material? No tengo idea. Tengo entendido que es la mitad, ponele, qué sé yo, enfermería sale 8.000 pesos, pagás 4.000, pero como que tenés que aparte sostenerla con notas, con un montón de cosas, para que la facu te siga subsidiando la mitad de la cuota. No sé si entrarán materiales y todo eso. Creo que no. Pero como que después, bueno, lo devolvés. No sé cómo será el tema del interés, si te pondrán un interés que vos decís, bueno, creo que no debía hacer esto, pero... O es algo que decís, bueno, sí, no, me conviene. Igual también tenés que... A mí me pasó que quería estudiar enfermería, migré de un pueblo a la ciudad, alquilar. Bueno, enfermería en ese momento acá en la Nacional no era sencillo entrar, porque se inscribían 4.000 personas y entraban 150 mejores promedios.
yo no tenía una buena preparación del secundario, bueno, un montón de complejidades, ¿no? Que fueron factores para que yo fuera a la Católica a ver si me daban esa beca. Resulta que no, era como que tenía que ser, no sé, estar en extrema pobreza, ser muy pobre para que pudiera acceder. Después conozco gente que con la mal llamada o vulgarmente llamada cuña entró y pudo acceder a esa beca. Como que bueno, esas cosas que siempre están, ¿no? Pero yo cuando fui me encontré con un escenario de, bueno, no, amiga, vos, no sé, anda a laburar, hace algo, pero no te podemos subsidiar la mitad. Y bueno, la permanencia después, vivir acá, tener que pagar un alquiler, comida, mi familia no me puede dar ese sostenimiento de, bueno, te pago un alquiler y solamente estudiar. Entonces ha sido como muy compleja la cuestión de encontrar un laburo para poder sostener la facu y poder sostenerla también. Es como, bueno, una cuestión ahí bastante marcada en cuanto a la accesibilidad en la y perdurar y la permanencia y bueno, tus condiciones sociales y y las condiciones políticas también, porque eso hace a las condiciones sociales de las personas y bueno, ahí es muy real lo de la permanencia en la universidad y ahora le hemos sumado lo de la virtualidad con la pandemia, que todo el año pasado ha sido una explosión de darnos cuenta que era excluyente, que estábamos perdiendo la universidad realmente pública. O sea, si antes era difícil la cuestión de la permanencia, bueno, ahora con la virtualidad es como, bueno, quedás excluido y a veces no solo por una cuestión de que no podés acceder a la conectividad o a la virtualidad. ¿Por qué digo conectividad y virtualidad? Porque me parece que son dos cosas. Una es tener el acceso al internet y otra es, para mí, tener el aparato que te permita realmente no estar en un Zoom o en una clase a través del teléfono, no poder leer un Word en el teléfono, sino la comodidad de poder tener algo para conectarte, pero encima le sumás acá en San Juan, en el territorio, de que hay zonas o hay municipios o partes de la ciudad en donde quizás vos tenés la moneda para acceder al internet, pero el servicio no funciona bien, porque es un desastre. O sea, hay lugares que están a 20 minutos del centro que no tienen buen internet, entonces más excluyente aún. Y bueno, la explosión de la pandemia también ha marcado mucho eso. Bueno, no es nomás ir a la facu, son un montón de cosas. No, exacto, y por eso te digo que el tema del acceso a la educación gratuita no pasa solamente por el arancel, y la realidad, bueno, yo tengo un montón, mi padre mismo, o sea, las obligaciones en las que estás, porque hay que mantenerse, porque hay que aportar muchas veces a la casa, no solamente mantenerte vos, sino aportar a tu casa. Entonces me parece que es desde ahí desde donde tenemos que discutir si la universidad pública argentina es realmente accesible de manera igualitaria. Y a mí me parece que claramente no, porque las desigualdades que ya existen, bueno, siguen estando ahí. Entonces esa es una discusión que he tenido muchas veces. Cómo me parecía a mí que aquí, con un sistema en que la universidad es privada, y en realidad ahí es donde me parece, me estaba escuchando, ¿no? Me parece que ahí es donde los que más sufrimos las consecuencias de la universidad privada y las leyes del mercado somos los docentes, ¿no? O sea, se vuelve una máquina académica, una empresa académica, y creo que lo sufren más que los chicos. Y en realidad aquí el financiamiento era parejo para todos, porque calculan, o sea, todos los chicos tienen acceso al financiamiento, porque así es como funciona a través de los alumnos. El alumno lleva su financiamiento a la universidad, a la facultad que más lo atrae, digamos, y que lo acepta, lógico, pero que más lo atrae. Y ahora hay una parte de eso que es una parte de esa que sigue siendo gratuita, vamos a decir, y hay una parte que tiene que devolver. Y a mí eso me parecía negativo, y tuvimos una discusión en clase con uno de mis alumnos, y uno de mis alumnos me dijo, pero ahora yo siento, gracias a eso es que yo estoy en esta facultad, porque de lo contrario, que es una facultad que tiene un arancel extra, digamos, que es una facultad aparte dentro de esta universidad,
Entonces, porque gracias a eso es que yo puedo ir a esta universidad, porque mis padres no tienen suficiente, entonces ahora puedo pedir más. O sea, es mi decisión pedir más plata para poder venir a esta facultad en vez de ir a otra facultad. Entonces me dejó pensando, la verdad, esto que estaba diciendo. Bueno, da para una larga discusión, pero me parece que es uno es un prisma que hay que incorporar a la discusión, ¿no? El acceso real y la permanencia, como decías vos, en la universidad pública. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta. Yo por mi parte me pareció muy copado esto de, bueno, poder charlar también de que es cierto que no todos pueden acceder, por más de que tengas la conectividad, por más de que no tengas el dispositivo. Hay un montón de factores que influyen. Son muchísimos casos los que yo tuve en mi primer año, que fue presencial, de compañeros que tenían que dejar de cursar porque necesitaban trabajar urgentemente. Son situaciones que, si bien la universidad, bueno, trata de dar becas de conectividad, pero se demora muchos meses, entonces como que todavía falta en eso. Y sí es cierto de que este pensamiento de, bueno, si lo querés lo podés hacer, no siempre se puede, porque no siempre están las condiciones dadas para eso. Conclusión, otra reforma universitaria. Hoy insistía con la... Seguía insistiendo. No, sí, la verdad que agradecerte, Lore, porque, bueno, nada, las brujas siempre intentamos ahí ñoñar, como quien dice, y nos parece una masa que, bueno, que estás vos ahí en toda la cuestión internacional y que has pasado, nos parece un honor poder estar charlando con vos. Esperamos poder haber estado a la altura. Y no sé, yo al menos también agradecerte un montón los aportes, agradecerte conectarte al espacio, conectarte acá con nosotras, a este Zoom de brujas que estamos grabando. Hemos encontrado la manera de grabar el programa y de, bueno, poder estar sin estar juntas, porque la pandemia y toda esta cuestión que acá está muy heavy. Y bueno, nada, agradecerte por la disposición, una masa realmente muy interesante, muy enriquecedora. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Disfruté un montón, me encanta siempre charlar con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Sigan estando presentes en la universidad, en los ámbitos, en los espacios, y sigan con este proyecto del podcast. Me parece que hace mucha falta, ¿no? Tener voces distintas, jóvenes, variadas, propias. Así que mucha fuerza y adelante. Bueno, Lore, muchas gracias y nos estaremos capaz viendo quién sabe cuándo. Una ñoñada hermosa la de este programa, ¿no? Sí, la verdad, muy copada. Me gustó muchísimo esta charla y creo que enriquece mucho hablar con un montón de gente sobre distintos temas, porque son temas que no se tratan en los medios hegemónicos, por así decirlo, y bueno, está bueno que nosotros las brujas podemos plantear esto, traerlo a la mesa y decir, che, mira, está pasando esto, está bueno que hablemos de esto, que pensemos de esto. Entonces, muy bueno. Estamos para servicio, sociedad, ¿no? Claro. Y como hablábamos con Lore, ¿no? Está bueno la participación estudiantil, porque si no, nosotros, la universidad simplemente es una cosa, ¿no? Una cuna. Claro, una cosa de nosotros somos las personas, las entidades, ¿no? Que le damos vida. O sea, nosotros somos quienes le damos vida a la universidad. Sin nosotros, no hay universidad, qué sé yo. Así que no se vale si querés decir las redes, así cerramos. Sí, nos vamos. Les dejamos en paz, dejamos de rosquear tanto porque se hizo re larga, pero bueno, hay cosas para decir. Nada, queremos recordarles que los viernes a las 20 salimos por Vainilla Fresh.
que pueden acceder para escuchar la primicia, porque ahí es como el new post de verdad. Salimos a las 20 por www.vainillafresh.com.ar. Aparte, bueno, tienen redes, Vainilla, ahí pueden intrusiar todo porque hay mucho más contenido en este espacio. Así que se pueden seguir en Instagram a Vainilla, que sale como vainillafresh.ok, en Facebook, que sale vainillafresh, todo junto. Bueno, igual, si se meten en nuestras redes, siempre estamos como etiquetando a Vainilla porque nos parece un espacio encima que nos abre las puertas de poder poner en discusión cosas que nos parecen interesantes e importantes. También son espacios súper valiosos porque son espacios independientes, autogestivos, que también les invitamos, que nos inviten cafecitos si quieren seguir escuchándonos. Bueno, en nada, cafecito.app, Brujas en la Radio, ahí nos encuentran. También pueden escucharnos en YouTube como Brujas en la Radio, en Spotify nos encuentran como Brujas, en Instagram también estamos como Brujas en la Radio y en Facebook estamos como Brujas, así que donde quieran buscarnos nos van a encontrar de alguna forma u otra. También les recomendamos que vean nuestra distribuidora Olivares, que nos auspicia, que tienen unas promos ahí para el Día del Padre que ahí estuve chusmeando muy copadas. Así que sí, subimos a las redes nuestras, en nuestra historia, subimos y le etiquetamos a la distri de la Mile, que le agradecemos una banda, a la Mile, una masa, por auspiciarnos con escabio, que justamente es lo que necesitamos ahora. Bueno, nada, sigan, chusmeen, por ahí pueden comprarse algún escabio rico para este domingo. Así que bueno, eso sería todo por el programa de hoy. La verdad, Brujas, muy interesante, muy copado. Copadísimo. Quédense en casa. Como charlar con ustedes, chicas, como siempre. Y adiós. Chao.